Juan Wesley, Tea arrebatada del fuego, 1703-1791. A medianoche el cielo estaba iluminado por el reflejo sombrío de las llamas que devoraban vorazmente la casa del pastor Samuel Wesley. En la calle la gente gritaba: ¡fuego, fuego! Sin embargo, adentro, la familia del pastor continuaba durmiendo tranquilamente, hasta que algunos escombros en llamas cayeron sobre la cama de Hetty, una de las hijas de la familia. La niña despertó sobresaltada y corrió al cuarto de su padre, sin poder salvar absolutamente nada en las manos. La familia tuvo que salir de la casa vistiendo apenas la ropa de dormir, en una temperatura helada. El ama, al despertarse con la alarma, sacó rápidamente de la cuna al menor de los hijos, Carlos. Llamó a los otros niños, insistiendo que le siguiesen, y bajó la escalera. Sin embargo, Juan, que solo tenía 5 años y medio, se quedó durmiendo. Por 3 veces la madre, Susana Wesley, que estaba enferma, tentó en vano subir la escalera. 2 veces el padre intentó, sin lograrlo, pasar por en medio de las llamas corriendo. Consciente del peligro inminente, juntó a toda su familia en el jardín, donde todos cayeron de rodillas y suplicaron a Dios por la vida del niño que estaba dentro de la casa presa del fuego. Mientras la familia oraba en el jardín, Juan se despertó y, después de tratar inútilmente de bajar por las escaleras, se trepó sobre un baúl que estaba frente a una ventana, donde uno de los vecinos lo vio parado. El vecino llamó a otras personas y concibieron el plan de que uno de ellos trepara sobre sus hombros y un tercer hombre igualmente trepara sobre los hombros del segundo hasta alcanzar a la criatura. De esa manera Juan se salvó de morir en la casa en llamas, rescatado apenas unos momentos antes de que el techo se desplomase con gran estrépito. Los valientes vecinos que lo salvaron llevaron al niño a los brazos de su padre. «Vengan, amigos», gritó Samuel Wesley al recibir a su hijito. «Arrodillémonos y demos gracias a Dios. Él me ha restituido a mis 8 hijos. Dejen que la casa arda. Tengo recursos suficientes». 15 minutos más tarde, la casa, los libros, documentos y mobiliario ya no existían. Años después, en cierta publicación apareció el retrato de Juan Wesley, y al pie del mismo se veía la ilustración de una casa ardiendo y junto a ella la siguiente inscripción: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. En los escritos de Wesley se encuentra la siguiente referencia interesante sobre ese histórico siniestro. El 9 de febrero de 1750, durante un culto de vigilia cerca de las 11 de la noche, recordé que era precisamente ese el día y la hora en que, 40 años atrás, se me había arrebatado el Señor de las llamas. Aproveché entonces la ocasión para relatar ese hecho de la maravillosa providencia. Las alabanzas y las acciones de gracia se elevaron a los cielos y fue muy grande el regocijo demostrado al Señor. Tanto el pueblo como Juan Wesley ya sabían para entonces por qué el Señor lo había librado del incendio. El historiador Lecky se refiere al gran avivamiento como la influencia que salvó a Inglaterra de una revolución igual a la que, en la misma época, dejó a Francia en ruinas. De los 4 personajes que se destacaron en el gran avivamiento, Juan Wesley fue el más que se distinguió. Jonathan Edwards, que nació en el mismo año que Wesley, falleció 33 años antes que este.
George Whitefield, nacido 11 años después que Wesley, falleció 20 años antes que él, y Carlos Wesley tomó parte efectiva en el movimiento por un periodo de 18 años solamente, mientras que Juan continuó durante medio siglo. Pero para que la biografía de este célebre predicador sea completa, es necesario incluir la historia de su madre, Susana. En efecto, es como cierto biógrafo escribió: no se puede narrar la historia del gran avivamiento que tuvo lugar en Inglaterra del siglo pasado sin conceder una gran parte de la honra merecida a la madre de Juan y Carlos Wesley, no solamente debido a la educación que inculcó profundamente en sus hijos, sino por la dirección que le dio al avivamiento. La madre de Susana era hija de un predicador dedicada a la obra de Dios. Se casó con el eminente ministro Samuel Annesley. De los 25 hijos de ese enlace, Susana era la 24ª. Durante su vida siguió el ejemplo de su madre, empleando una hora de la madrugada y otra hora de la noche para orar y meditar sobre las Escrituras. Por lo que escribió cierto día, se puede apreciar cómo ella se dedicaba a la oración. Alabado sea Dios por todo el día que nos comportamos bien, pero todavía no estoy satisfecha, porque no disfruto mucho de Dios. Sé que aún estoy demasiado lejos de Él. Anhelo tener mi alma más íntimamente unida a Él mediante la fe y el amor. Juan fue el 15º de los 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. Lo que vamos a transcribir, escrito por la madre de Juan, muestra cómo ella era fiel en mandar a sus hijos y a su casa después de sí. Génesis 18:19. Para formar la mente del niño, lo primero que se debe hacer es dominarle la voluntad. La obra, instruir su intelecto, lleva tiempo y debe ser gradual, conforme a la capacidad de la criatura. Pero la voluntad del niño debe ser subyugada de una vez, y cuanto más pronto, mejor. Después se puede gobernar al niño haciendo uso del razonamiento y el amor de los padres hasta que el niño alcance una edad en que tenga uso de razón. El célebre comentarista de la Biblia, Adam Clarke, escribió lo siguiente acerca de Samuel y Susana Wesley y sus hijos: nunca he leído ni he oído hablar de una familia como esta, a la cual la raza humana le debe tanto, ni tampoco conozco ni he existido otra igual desde los días de Abraham y Sara, y de José y María de Nazaret. Susana Wesley creía que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, Proverbios 13:24, y no consentía que sus hijos llorasen en voz alta. Por eso, a pesar de que su casa estaba llena de niños, nunca había escenas desagradables ni alborotos en el hogar del pastor. Nunca, ninguno de sus hijos obtuvo nada que quería mediante el llanto en la casa de Susana Wesley. Susana marcaba el 5º cumpleaños de cada hijo como el día en que debían aprender el alfabeto, y todos, con excepción de 2, cumplieron la tarea en el tiempo señalado. Al siguiente día, en que el niño cumplía los 5 años y aprendía el alfabeto, empezaba su curso de lectura, iniciándolo con el primer versículo de la Biblia. Desde muy pequeños, los niños en el hogar de Samuel Wesley y su esposa aprendieron el valor que tiene la observación fiel de los cultos. No hay en otras historias hechas tan profundos y conmovedores como los que se encuentran acerca de los hijos de Samuel y Susana Wesley, pues antes de que ellos hubiesen aprendido a arrodillarse o a hablar, se les enseñaba a dar gracias por el alimento mediante gestos apropiados.
Cuando aprendían a hablar, repetían el Padre Nuestro por la mañana y por la noche. Además, se les enseñaba que añadiesen otras peticiones según ellos deseaban. Al llegar a una edad apropiada, se les designaba un día de la semana a cada hijo, a fin de conversar particularmente con cada uno sobre sus dudas y sus problemas. En la lista aparece el nombre de Juan para los miércoles y el de Carlos para los sábados. Para cada uno de los niños su día se volvió un día precioso y memorable. Es conmovedor leer lo que Juan Wesley, 20 años después de haber salido de su casa paterna, dijo a su madre: en muchas cosas usted, madre mía, intercedió por mí y ha prevalecido. ¿Quién sabe si ahora también su intercesión para que yo renuncie enteramente al mundo dé buen resultado? Sin duda será eficaz para corregir mi corazón como otrora lo fue para formar mi carácter. Después del espectacular salvamento de Juan del incendio, su madre, profundamente convencida de que Dios tenía grandes planes para su hijo, resolvió firmemente educarlo para servir y ser útil en la obra de Cristo. Susana escribió estas palabras en sus meditaciones particulares: Señor, me esforzaré más definitivamente por este niño, el cual salvaste tan misericordiosamente. Procuraré transmitirle fielmente para que se graben en su corazón los principios de su religión y virtud. Señor, concédeme la gracia necesaria para realizar este propósito sincera y sabiamente, y bendice mis esfuerzos, coronándolos con el éxito. Ella fue tan fiel en cumplir su resolución que a la edad de 8 años Juan fue admitido a participar de la cena del Señor. En el hogar de Samuel Wesley nunca se omitía el culto doméstico del programa del día, fuese cual fuese la ocupación de los miembros de la familia o de los criados. Todos se reunían para adorar a Dios. Cuando su marido se ausentaba, Susana, con el corazón encendido por el fuego del cielo, dirigía los cultos. Se cuenta que cierta vez, cuando la ausencia del esposo se prolongó más de lo acostumbrado, de 30 a 40 personas asistían a los cultos celebrados en el hogar de los Wesleys, y el hambre de la palabra de Dios aumentó tanto que la casa se llenaba con las personas de la vecindad que asistían a los cultos. La familia del pastor Samuel Wesley era muy pobre, pero mediante la influencia del duque de Buckingham consiguieron un lugar para Juan en la escuela de Londres. De esa manera el chico, antes de cumplir 11 años, se alejó de la fragante atmósfera de oración fervorosa para enfrentar las porfías de una escuela pública. Sin embargo, Juan no se contagió con el ambiente pecaminoso que lo rodeaba. Además, continuó manteniéndose físicamente fuerte gracias a que obedecía fielmente el consejo de su padre de que corriese 3 veces de madrugada alrededor del gran jardín de la escuela. De allí en adelante fue norma de su vida cuidar del vigor de su cuerpo. A los 80 años, a pesar de su físico desmejorado, consideraba como cosa normal andar a pie 1,5 leguas para ir a predicar. Sobre la influencia que Juan llegó a ejercer sobre sus colegas de la escuela, se cuenta lo siguiente: cierto día el portero, al ver que los niños no estaban en la terraza del recreo, comenzó a buscarlos y los halló en una de las aulas, congregados alrededor de Juan. Este les estaba contando historias instructivas que los atraían más que el recreo. Refiriéndose a este tiempo, Juan Wesley escribió: yo participaba de varias cosas que sabía que eran pecado, aun cuando no fuesen escandalosas para el mundo. Con todo,
continué leyendo las Escrituras y orando por la mañana y por la noche, consideraba los siguientes puntos como las bases de mi salvación. 1. No me consideraba tan perverso como mis semejantes. 2. Conservaba la inclinación de ser religioso. 3. Leía la Biblia, asistía a los cultos y oraba. Después de estudiar durante 6 años en la escuela, Wesley fue a estudiar a Oxford y llegó a dominar el latín, griego, hebreo y francés. Pero su interés principal no estaba en cultivar el intelecto. A ese respecto se expresó así: comencé a reconocer que el corazón es la fuente de la religión verdadera. Reservé entonces 2 horas cada día para quedarme a solas con Dios, participar de la cena del Señor cada 8 días. Me guardaba de todo pecado, tanto de palabras como de obras. Así pues, basándome en las obras buenas que practicaba, me consideraba un buen creyente. Juan se esforzaba para levantarse diariamente a las 4 de la mañana, por medio de las notas que escribía, dejando constancia de todo lo que hacía durante el día. Conseguía controlar su tiempo a fin de no despreciar un solo momento. Esa buena costumbre la practicó hasta casi el último día de su vida. Un día, siendo aún joven, asistió a un entierro en compañía de un muchacho y consiguió llevarlo a Cristo, ganando así la primera alma para su Salvador. Algunos meses más tarde, a la edad de 24 años, y después de un periodo de oración, fue separado para el diaconado. Cuando estudiaba en Oxford, un pequeño grupo de estudiantes se acostumbraba a reunirse allí diariamente para orar y estudiar las Escrituras juntos. Además, ayunaban los miércoles y viernes, visitaban a los enfermos y a los encarcelados y consolaban a los criminales en la hora de su ejecución. Todas las mañanas y todas las noches cada uno de ellos pasaba 1 hora apartado, orando solo. Durante las oraciones se detenían de vez en cuando para observar si oraban con el debido fervor. Siempre oraban al entrar y al salir de los cultos de la iglesia. Más tarde, 3 de los miembros de ese grupo llegaron a ser famosos entre los creyentes. 1. Juan Wesley, que tal vez hizo más que cualquier otra persona para enraizar la vida espiritual, no solo de entonces, sino también de nuestro tiempo. 2. Carlos Wesley, que llegó a ser uno de los más famosos y espirituales escritores de himnos evangélicos. Y 3. George Whitefield, que llegó a ser un predicador al aire libre que conmovía a las multitudes. En aquel tiempo se sentía la influencia de Juan Wesley por toda la América, la que aún persiste en nuestros días a pesar de que él permaneció menos de 2 años en este continente, y eso en un periodo de su vida en que se encontraba perturbado a causa de la duda. Aceptó un llamado que le hicieron para que predicase el Evangelio a los habitantes de la colonia de Georgia, con el deseo de ganar su salvación por medio de buenas obras. Pensó que la vanidad y la ostentación del mundo no se encontrarían en los bosques de América. Durante el viaje en el navío que lo trajo a las Américas del Norte, observó cómo era característico de su vida, junto con otros de su grupo, un programa de trabajo para no desperdiciar un momento del día. Se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba después de las 9. Las 3 primeras horas del día las dedicaba a la oración y al estudio de las Escrituras. Después de cumplir todo lo que estaba indicado en el programa del día, era tanto su cansancio que ni el bramido del mar ni el balanceo del navío conseguían perturbar su sueño, mientras dormía sobre un cobertor extendido en la cubierta. En Georgia, la población entera afluía en masa a las iglesias para oírlo predicar.
La influencia de sus sermones fue tal que después de 10 días una sala de baile quedó casi desierta, mientras la iglesia se llenaba de personas que oraban y recibían su salvación. Whitefield, que desembarcó en Georgia algunos meses después que Wesley volvió a Inglaterra, se expresó así sobre lo que vio. El éxito de Juan Wesley en América es indescriptible. Su nombre es muy apreciado por el pueblo donde echó los cimientos que ni los hombres ni los demonios podrán conmover. Oh, que yo pueda conseguir como él consiguió a Cristo. Con todo, a Wesley le faltaba una cosa muy importante, como se ve por los acontecimientos que lo hicieron salir de Georgia, conforme él mismo lo escribió. Hace casi 2 años y 4 meses que dejé mi tierra natal para ir a predicar a Cristo a los indios de Georgia. Pero, ¿qué llegué a saber? Vine a saber lo que menos me esperaba, que yo, que fui a América para convertir a otros, nunca me había convertido a Dios. Después de volver a Inglaterra, Juan Wesley comenzó a servir a Dios con la fe de un hijo y uno más con la fe de un simple siervo. Acerca de este asunto, he aquí lo que él escribió. No me daba cuenta de que esta fe nos es dada instantáneamente, que el hombre podía salir de las tinieblas a la luz inmediatamente, del pecado y de la miseria a la justicia y al gozo del Espíritu Santo. Examiné de nuevo las Escrituras sobre este punto, especialmente los Hechos de los Apóstoles. Quedé grandemente maravillado al ver casi solamente conversiones instantáneas, casi ninguna tan demorada como la de Saulo de Tarso. Desde entonces, Wesley comenzó a sentir más hambre y sed de justicia, la justicia de Dios por la fe. Había fracasado, por así decir, en su primer intento de predicar el Evangelio en América, porque a pesar de su celo y bondad de carácter, el cristianismo que poseía era algo que había recibido por instrucción, pero la segunda etapa de su ministerio se destacó por un éxito fenomenal. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios ardía en su alma. Había llegado a tener contacto directo con Dios inmediatamente, una experiencia personal. Relatamos aquí, con sus propias palabras, su experiencia en que el Espíritu testificó a su espíritu que era hijo de Dios, experiencia que transformó completamente su vida. Eran casi las 5 de la mañana hoy, cuando abrí el testamento y encontré estas palabras. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Antes de salir abrí el testamento y leí estas palabras. No estáis lejos del reino de Dios. Anoche me sentí impelido a ir a Aldersgate. Sentí el corazón abrazado. Confié en Cristo, solamente en Cristo. Creí para la salvación. Me fue dada la certeza de que Él llevó mis pecados y de que me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Comencé a orar con todas mis fuerzas y testifiqué a todos los presentes de lo que sentía en mi corazón. Después de esta experiencia en Aldersgate, Wesley aspiraba a bendiciones aún mayores del Señor, conforme él mismo escribió. Suplicaba a Dios que cumpliese todas sus promesas en mi alma. No mucho tiempo después el Señor honró en parte este anhelo mientras oraba con Carlos Whitefield y cerca de otros 70 creyentes en Fetter Lane. Son de Juan Wesley estas palabras también. Eran cerca de las 3 de la mañana y nosotros continuábamos perseverando en nuestras oraciones. Romanos 12:12. Cuando nos sobrevino el poder de Dios de tal manera que exclamamos, impulsados por un gran gozo, y muchos de los presentes cayeron al suelo.
Luego, cuando pasó un poco el temor y la sorpresa que sentimos en presencia de su majestad, exclamamos en una sola voz: te alabamos, oh Dios, te aceptamos como nuestro Señor. Esa unción del Espíritu Santo dilató grandemente los horizontes espirituales de Wesley. Su ministerio se volvió excepcionalmente fructífero y él trabajó ininterrumpidamente durante 53 años con el corazón abrazado por el amor divino. Un pastor predica un promedio de 100 veces por año, pero el promedio de Juan Wesley fue de 780 veces por año durante 54 años. Ese hombrecito, cuya altura era de apenas 1,66 m, que pesaba menos de 60 kilos, se dirigió a grandes multitudes y bajo las mayores tribulaciones, cuando la iglesia le cerraron las puertas, se irguió para predicar al aire libre. A pesar de enfrentar una apatía espiritual casi general en los creyentes y una ola de perversión y crímenes extendidas por todo el país, afluían multitudes de 5 a 20,000 personas para escuchar sus sermones. Era común en esos cultos que los pecadores se sintieran tan angustiados que llegaban a gritar y gemir. Si célebres materialistas tales como Voltaire y Thomas Paine gritaron convencidos al encontrarse con Dios en el lecho de su muerte, no es de admirarse que centenares de pecadores gimiesen, gritasen y cayesen al suelo como muertos cuando el Espíritu Santo les hacía sentir la presencia de Dios. Era así como multitudes de perdidos se convertían en nuevas criaturas en Cristo Jesús en los cultos de Juan Wesley. Muchas veces los oyentes eran transportados a las alturas del amor, del gozo y de la admiración, y recibían también visiones de la perfección divina y de las excelencias de Cristo, a tal extremo de permanecer varias horas como muertos. Véase Apocalipsis 1:17. Como todos los que invaden el territorio de Satanás, los hermanos Carlos y Juan Wesley tuvieron que sufrir terribles persecuciones. En Mortfield, los enemigos del Evangelio acabaron con el culto, destruyendo la mesa en que Juan se subía para predicar, y lo insultaron y maltrataron. En Sheffield, la casa fue demolida sobre la cabeza de los creyentes. En Wednesbury, destruyeron las casas, la ropa y los muebles de los creyentes, dejándolos a la intemperie, expuestos a la nieve y al temporal. Varias veces Juan Wesley fue apedreado, arrastrado como muerto en la calle. Cierta vez fue abofeteado en la boca y en la cara y golpeado en la cabeza hasta quedar cubierto en sangre. Pero la persecución de parte de la iglesia en decadencia era su mayor cruz. Fueron denunciados como falsos profetas, charlatanes, impostores, arrogantes, hombres diestros en la astucia espiritual, fanáticos, etcétera, etcétera. Al volver a visitar Epworth, que fue donde nació y se crió, Juan asistió el domingo al culto de la mañana y al de la tarde, en la misma iglesia donde su padre había sido fiel pastor durante muchos años, pero no le concedieron la oportunidad de hablar al pueblo. A las 6 de la tarde, Juan, de pie sobre el monumento que marcaba el lugar donde habían enterrado a su padre, al lado de la iglesia, predicó ante el mayor auditorio jamás visto en Epworth. Y Dios salvó a muchas almas. ¿Cuál era la causa de una oposición tan grande? Los creyentes de la iglesia durmiente alegaban que se debía a sus predicaciones sobre la justificación por la fe y la santificación. Los descreídos no lo querían porque hacía que el pueblo se levantase a las 5 de la mañana para cantar himnos.
Juan Wesley no solamente predicaba más que los otros predicadores, sino que los excedía como pastor. En sus viajes andaba tanto a caballo como a pie, así en días asoleados como en días lluviosos o bajo tormentas de nieve, cuando la mayoría de los predicadores viajaban en navíos o en trenes. Durante los 54 años de su ministerio anduvo un promedio de más de 7,000 kilómetros por año para llegar a los lugares donde tenía que predicar. Ese hombrecito que caminaba 7,000 kilómetros por año aún tuvo tiempo para la vida literaria. Leyó no menos de 1,200 volúmenes, la mayor parte de ellos mientras andaba a caballo. Escribió una gramática hebrea, otra latina y otras más de francés e inglés. Sirvió durante muchos años como redactor de un periódico de 56 páginas. El diccionario completo de la lengua inglesa que él compiló fue muy popular y su comentario sobre el Nuevo Testamento todavía tiene una gran circulación. Escogió una biblioteca de 50 volúmenes que revisó y volvió a publicar, compendiada en una obra de 30 volúmenes. El libro que escribió sobre la filosofía natural tuvo una gran aceptación entre el ministerio. Cumplió una obra de 4 volúmenes sobre la historia de la Iglesia. Escribió y publicó un libro sobre la historia de Roma y otro sobre Inglaterra. Preparó y publicó 3 volúmenes sobre medicina y 6 de música para los cultos. Después de su experiencia que tuvo lugar en Fetter Lane, él y su hermano Carlos escribieron y publicaron 54 himnarios. Se dice que en total escribió más de 230 libros. Ese hombre de físico endeble, poco antes de cumplir 88 años, escribió: hasta después de los 86 años no he sentido ningún achaque propio de la vejez. Mis ojos nunca se nublaron, ni perdí mi vigor. A los 70 años predicó ante un auditorio de 30,000 personas al aire libre y fue escuchado por todos. A los 86 años hizo un viaje a Irlanda, donde además de predicar 6 veces al aire libre, predicó 100 veces en 60 ciudades. Uno de sus oyentes, al referirse a Wesley, dijo: su espíritu era tan vivo como a los 53 años cuando lo encontré por la primera vez. Su salud le atribuyó a la observancia de las siguientes reglas: 1. Al ejercicio constante y al aire fresco. 2. Al hecho de que nunca, ni enfermo ni con salud, ni en tierra ni en el mar, perdió una noche de sueño desde su nacimiento. 3. A su fácil disposición para dormir de día o de noche al sentirse cansado. 4. A levantarse por más de 60 años a las 4 de la mañana. 5. A la costumbre de predicar siempre a las 5 de la mañana durante más de 50 años. 6. Al hecho de que casi nunca sufrió dolores, desánimo o enfermedad de cuidado durante toda su vida. No nos debemos olvidar de la fuente de ese vigor que Juan Wesley poseía. Pasaba 2 horas diarias o más en oración. Iniciaba el día a las 4 de la mañana. Cierto creyente que lo conocía íntimamente escribió así acerca de él: consideraba la oración como lo más importante de su vida, y lo he visto salir de su cuarto con el alma tan serena que ésta se reflejaba en su rostro, el cual brillaba. Ninguna historia de la vida de Juan Wesley estaría completa si no se mencionaran los cultos de vigilia que se realizaba una vez por mes entre los creyentes. Estos cultos se iniciaban a las 8 de la noche y continuaban hasta después de la medianoche o hasta que descendiese el Espíritu Santo sobre ellos. Tales cultos se basaban en las referencias que hace el Nuevo Testamento a noches enteras pasadas en oración.
En efecto, alguien hizo el siguiente comentario sobre este asunto. Se explica el poder de Wesley por el hecho de que él era un homo unius libri, es decir, un hombre de un solo libro, y ese libro era la Biblia. Wesley escribió poco antes de su muerte: hoy pasamos el día en ayuno y oración para que Dios extendiese su obra. Solamente nos retiramos después de una noche de vigilia, en la cual el corazón de muchos hermanos recibió un gran consuelo. En su diario, Juan Wesley escribió, entre otras cosas, lo siguiente sobre la oración y el ayuno. Cuando yo estudiaba en Oxford, ayunábamos los miércoles y los viernes, como hacían los creyentes primitivos en todos los lugares. Epifanio 3:10, 403 escribió: ¿quién no sabe que los creyentes del mundo entero ayunan los miércoles y los viernes? Wesley continuó: no sé por qué ellos guardaban esos días, pero es buena regla. Si a ellos les servía, también a mí. Sin embargo, no quiero dar a entender que esos dos sean los únicos días de la semana para ayunar, pues muchas veces es necesario ayunar más de 2 días. Es muy importante que permanezcamos solos y ante la presencia de Dios cuando ayunamos y oramos, para que podamos recibir la voluntad de Dios y Él pueda guiarnos. En los días de ayuno sabemos hacer todo lo posible para permanecer alejados de nuestras amistades y de las diversiones, aun cuando éstas sean lícitas en otras ocasiones. El gozo que sentí al predicar al aire libre no disminuyó con la vejez. El 7 de octubre de 1790 predicó por última vez de esa manera sobre el texto: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. La palabra se manifestó con gran poder y las lágrimas de la gente corrían en abundancia. Uno por uno, sus fieles compañeros de lucha, inclusive su esposa, fueron llamados para el descanso. Pero Juan Wesley continuaba trabajando. A la edad de 85 años, su hermano Carlos fue también llamado, y Juan se sentó ante la multitud, cubriendo el rostro con las manos para esconder las lágrimas que le corrían por el rostro. Su hermano, a quien tanto había amado por tanto tiempo, había partido y él ahora tenía que trabajar solo. El 2 de marzo de 1791, cuando casi iba a cumplir los 88 años, dio fin a su carrera terrestre. Durante toda la noche anterior sus labios no cesaron de pronunciar palabras de adoración y de alabanza. Su alma se inundó de alegría por la anticipación de las glorias del hogar eterno y exclamó: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Entonces, levantando la mano como si fuese la señal de la victoria, nuevamente repitió: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A las 10 de la mañana, mientras los creyentes rodeaban el lecho, orando, él dijo: adiós. Y así compareció a la presencia del Señor. Un creyente que asistió a su muerte se refirió a ese acto de la siguiente manera: la presencia divina se sentía sobre todos nosotros. No existen palabras para describir lo que vivimos en su semblante ni lo que vimos. Mientras más lo contemplábamos, más veíamos reflejado en su rostro parte del cielo indescriptible. Se calcula que 10,000 personas desfilaron ante su ataúd para ver el rostro que tenía una sonrisa celestial. Debido a la enorme multitud que afluyó para honrarlo, fue necesario enterrarlo a las 5 de la mañana. Juan Wesley nació y se crió en un hogar donde no había abundancia de pan. Con la venta de los libros que escribió, ganó una fortuna con la cual contribuía a la causa de Cristo. Al fallecer, dejó en el mundo 2 cucharas, una tetera de plata, un abrigo viejo y decenas de millares de almas salvadas. En una época
de tetrática decadencia espiritual. La tea que fue arrebatada del fuego en Epworth comenzó a arder intensamente en Aldergate y Fetter Lane, y desde entonces continúa iluminando millones de almas en el mundo entero. Jorge Whitefield, predicador al aire libre, 1714-1770. Más de 100,000 hombres y mujeres rodeaban al predicador hace 200 años en Cambuslang, Escocia. Las palabras del sermón, vivificadas por el Espíritu Santo, se oían claramente en todas partes donde se encontraba ese ser humano. Es difícil hacerse idea del aspecto de la multitud de 10,000 penitentes que respondieron al llamado para aceptar al Salvador. Estos acontecimientos nos sirven como uno de los pocos ejemplos del cumplimiento de las palabras de Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Había como un fuego ardiente metido en los huesos de ese predicador, que era Jorge Whitefield. Ardía en él un santo celo de ver a todas las personas liberadas de la esclavitud del pecado. Durante un periodo de 28 días realizó la increíble hazaña de predicar a 10,000 personas diariamente. Su voz se podía oír perfectamente a más de 1 kilómetro de distancia, a pesar de tener una constitución física delgada y de adolecer de un problema pulmonar. Todos los edificios resultaban pequeños para contener esos enormes auditorios, y en los países donde predicó, instalaba su púlpito en los campos fuera de las ciudades. Whitefield merece el título de príncipe de los predicadores al aire libre, porque predicó un promedio de 10 veces por semana durante un periodo de 34 años, la mayoría de las veces bajo el techo construido por Dios, que es el cielo. La vida de Jorge Whitefield fue un milagro. Nació en una taberna de bebidas alcohólicas antes de cumplir 3 años. Su padre falleció. Su madre se casó nuevamente, pero Jorge Whitefield se le permitió continuar sus estudios en la escuela. En la pensión de su madre, él hacía la limpieza de los cuartos, lavaba la ropa y vendía bebidas en el bar. Por extraño que parezca, a pesar de no ser aún salvo, Jorge se interesaba grandemente en la lectura de las Escrituras, leyendo la Biblia hasta altas horas de la noche y preparando sermones. En la escuela se le conocía como orador. Su elocuencia era natural y espontánea, un don extraordinario de Dios que poseía sin siquiera saberlo. Se costeó sus propios estudios en Pembroke College, Oxford, sirviendo como mesero en un hotel. Después de estar algún tiempo en Oxford, se unió al grupo de estudiantes a que pertenecía Juan y Carlos Wesley. Pasó mucho tiempo, como los demás de ese grupo, ayunando y esforzándose en mortificar la carne, a fin de alcanzar la salvación, sin comprender que la verdadera religión es la unión del alma con Dios y la formación de Cristo en nosotros. Acerca de su salvación escribió poco antes de su muerte: sé el lugar donde siempre que voy a Oxford me siento impelido a ir primero a este lugar donde Jesús se me reveló por primera vez y me concedió mi nuevo nacimiento. Con la salud quebrantada quizás por el exceso de estudio, Jorge volvió a su casa para recuperarla. Resuelto a no caer en el indiferentismo, estableció una clase bíblica para jóvenes que, como él, deseaban orar y crecer en la gracia de Dios. Diariamente visitaba a los enfermos y a los pobres, y frecuentemente a los presos en las cárceles, para orar con ellos
y prestarles cualquier servicio manual que pudiesen. Jorge tenía en el corazón un plan de conquista en preparar 100 sermones y presentarse para ser destinado al ministerio. Sin embargo, era tanto su celo que cuando apenas había preparado un solo sermón, ya la iglesia insistía en ordenarlo. Teniendo él apenas 21 años, a pesar de existir un reglamento que prohibía aceptar a ninguna persona menor de 23 años para tal cargo. El día anterior a su separación para el ministerio, lo pasó en ayuno y oración. Acerca de ese hecho, él escribió: en la tarde me retiré a un lugar alto cerca de la ciudad, donde oré con insistencia durante 2 horas, pidiendo por mí y también por aquellos que iban a ser separados junto conmigo. El domingo me levanté de madrugada y oré sobre el asunto de la epístola de San Pablo a Timoteo, especialmente sobre el precepto: ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando el presbítero me impuso las manos, si mi vil corazón no me engaña, ofrecí todo mi espíritu, alma y cuerpo para el servicio del santuario de Dios. Puedo testificar ante los cielos y la tierra que me di a mí mismo cuando el presbítero me impuso las manos para ser un mártir por aquel que fue clavado en la cruz en mi lugar. Los labios de Whitefield fueron tocados por el fuego divino del Espíritu Santo en ocasión de su separación para el ministerio. El domingo siguiente, en esa época de frialdad espiritual, predicó por primera vez. Algunos se quejaron de que 15 de los oyentes enloquecieron al escuchar el sermón. Sin embargo, el presbítero, al comprender lo que pasaba, respondió que sería muy bueno que los 15 no se olvidasen de su locura antes del siguiente domingo. Whitefield nunca se olvidó ni dejó de aplicar las siguientes palabras del Dr. Delaney: deseo todas las veces que suba al púlpito considerar esa oportunidad para la última que se me concede para predicar y la última que la gente va a escuchar. Alguien escribió así una de sus predicaciones: casi nunca predicaba sin llorar y sé que sus lágrimas eran sinceras. Lo oí decir: vosotros me censuráis porque lloro, pero ¿cómo puedo contenerme cuando no lloráis por vosotros mismos, a pesar de que vuestras almas inmortales están al borde de la destrucción? No sabéis si estáis oyendo el último sermón o no. Jamás tendréis la otra oportunidad de llegar a Cristo. A veces lloraba hasta parecer que estaba muerto y a mucho costo recuperaba las fuerzas. Se dice que los corazones de la mayoría de los oyentes se derretían ante el calor intenso de su espíritu, como la plata se derrite en el horno del refinador. Cuando era estudiante del colegio de Oxford, su corazón ardía de celo y pequeños grupos de alumnos se reunían en su cuarto diariamente. Se sentían impelidos como los discípulos se sintieron después del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El Espíritu continuó obrando poderosamente en él y por él durante el resto de su vida, porque nunca abandonó la costumbre de buscar la presencia de Dios. Dividía el día en 3 partes: 8 horas solo con Dios y dedicado al estudio, 8 horas para dormir y tomar sus alimentos y 8 horas para trabajar entre la gente. De rodillas leía las Escrituras y oraba sobre esta lectura, y así recibía luz, vida y poder. Leemos que en una de sus visitas a los Estados Unidos pasó la mayor parte del viaje a bordo solo orando. Alguien escribió sobre él: su corazón se llenó tanto de los cielos que anhelaba tener un lugar donde pudiese agradecer a Dios, y completamente solo, durante horas, lloraba conmovido por el amor de su Señor que lo consumía.
Las experiencias que tenía en su ministerio confirmaban su fe en la doctrina del Espíritu Santo como el Consolador todavía vivo, el poder de Dios que obra actualmente entre nosotros. Jorge Whitefield predicaba en forma tan vívida que parecía casi sobrenatural. Se cuenta que cierta vez, predicando a algunos marineros, describió un navío perdido en un huracán. Toda la escena fue presentada con tanta realidad que cuando llegó al punto de describir cómo el barco se estaba hundiendo, algunos de los marineros saltaron de sus asientos gritando: ¡A los botes! ¡A los botes! En otro sermón habló de un ciego que iba andando en dirección de un precipicio desconocido. La escena fue tan natural que cuando el predicador llegó al punto de describir la llegada del ciego a la orilla del profundo abismo, el camarero mayor Chesterfield, que asistía al sermón, dio un salto gritando: ¡Dios mío! ¡Se mató! Sin embargo, el secreto de la gran cosecha de almas salvadas no era su maravillosa voz ni su gran elocuencia. Tampoco se debía a que la gente tuviese el corazón abierto para recibir el Evangelio, porque ese era un tiempo de gran decadencia espiritual entre los creyentes. Tampoco fue porque le faltase oposición. Repetidas veces Whitefield predicó en los campos porque las iglesias le habían cerrado las puertas. A veces ni los hoteles querían aceptarlo como huésped. En Basingstoke fue agredido a palos. En Staffordshire le tiraron terrones de tierra. En Moorfield destruyeron la mesa que le servía de púlpito y le arrojaron a la basura de la feria. En Evesham, las autoridades, antes de su sermón, lo amenazaron con aprenderlo si predicaba. En Exeter, mientras predicaba ante un auditorio de 10,000 personas, fue apedreado de tal modo que llegó a pensar que le había llegado su hora, como al consagrado Esteban, de ser llamado inmediatamente a la presencia del Maestro. En otro lugar lo apedrearon nuevamente hasta dejarlo cubierto de sangre. Verdaderamente llevó en el cuerpo hasta la muerte las marcas de Jesús. El secreto de obtener tales resultados con su predicación era su gran amor para con Dios. Cuando todavía era muy joven, se pasaba las noches enteras leyendo la Biblia, que tanto amaba. Después de convertirse, tuvo la primera de sus experiencias de sentirse arrebatado, quedando su alma enteramente al descubierto, llena, purificada, iluminada por la gloria y llevada a sacrificarse enteramente a su Salvador. Desde entonces, nunca más fue indiferente al servicio de Dios, sino que, por el contrario, se regocijaba trabajando con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su entendimiento. Solamente le interesaban los cultos y le escribió a su madre que nunca más volvería a su antiguo empleo. Consagró su vida totalmente a Cristo y la manifestación exterior de aquella vida nunca excedía su realidad interior. Así pues, nunca mostró cansancio ni disminuyó la marcha durante el resto de su vida. A pesar de todo, él escribió: mi alma estaba seca como el desierto. Me sentía como si estuviese encerrado dentro de una armadura de hierro. No podía arrodillarme sin prorrumpir en grandes sollozos y oraba hasta quedar empapado de sudor. Solo Dios sabe cuántas noches quedé postrado en la cama, gimiendo por lo que sentía y ordenando en el nombre de Jesús que Satanás se apartase de mí. Otras veces pasé días y semanas enteras y postrado en tierra suplicando a Dios que me liberase de los pensamientos diabólicos que me distraían. El interés propio, la rebeldía, el orgullo y la envidia me atormentaba, uno después de otro, hasta que resolví vencerlos o morir.
Luchaba en oración para que Dios me concediese la victoria sobre ellos. Jorge Whitefield se consideraba un peregrino errante en el mundo, en busca de almas. Nació, se crió, estudió y obtuvo su diploma en Inglaterra. Atravesó el Adámico 13 veces. Visitó Escocia 14 veces. Fue a Gales varias veces. Estuvo una vez en Holanda. Pasó 4 meses en Portugal. En las Bermudas ganó muchas almas para Cristo, así como en todos los lugares donde trabajó. Acerca de lo que experimentó en uno de esos viajes a la colonia de Georgia, Whitefield escribió: recibí de lo alto manifestaciones extraordinarias, al amanecer, al mediodía, al anochecer y a la medianoche. De hecho, el día entero, el amado Jesús me visitaba para renovar mi corazón. Si ciertos árboles próximos a Stonehouse pudiesen hablar, contarían la dulce comunión que yo y algunas almas amadas gozamos allí con Dios, siempre bendito. A veces, estando de paseo, mi alma hacía tales incursiones por las regiones celestes que parecía estar lista para abandonar mi cuerpo. Otras veces me sentía tan vencido por la grandeza de la majestad infinita de Dios que me postraba en tierra y le entregaba mi alma como un papel en blanco para que Él escribiese en ella lo que desease. Nunca me olvidaré de una cierta noche de tormenta. Los relámpagos no cesaban de alumbrar el cielo. Yo había predicado a muchas personas y algunas de ellas estaban temerosas de volver a casa. Me sentí guiado a acompañarlas y aprovechar la ocasión para animarlas a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Qué inmenso gozo sentí en mi alma cuando volvía, mientras algunos se levantaban de sus camas asustados por los relámpagos que iluminaban los pisos y brillaban de uno al otro lado del cielo. Otro hermano y yo nos quedamos en el campo adorando, orando, ensalzando a nuestro Dios y deseando la revelación de Jesús desde los cielos en una llama de fuego. ¿Cómo se puede esperar otra cosa sino que las multitudes a las que Whitefield predicaba se vieran inducidas a buscar la misma presencia? En su biografía hay un gran número de ejemplos como los siguientes. Oh, cuántas lágrimas se derramaron en medio de fuertes clamores por el amor del querido Señor Jesús. Algunos desfallecían y cuando recobraban las fuerzas al escucharme volvían a desfallecer. Otros gritaban como quien siente el ansia de la muerte. Y después de acabar el último discurso, yo mismo me sentí tan vencido con el amor de Dios que casi me quedé sin vida. Sin embargo, por fin reviví y después de tomar algún alimento me sentí lo suficientemente fuerte como para viajar cerca de 30 kilómetros hasta Nottingham. En el camino alegré mi alma cantando himnos. Llegamos casi a medianoche. Después de entregarnos a Dios en oración, nos acostamos y descansamos bajo la protección del querido Señor Jesús. Oh Señor, jamás existió un amor como el tuyo. Luego Whitefield continuó sin descanso. Al día siguiente en Fox Manor, la concurrencia a los cultos fue tan grande como en Nottingham. La gente quedó tan quebrantada que por todos lados vi personas con el rostro bañado en lágrimas. La palabra era más cortante que una espada de 2 filos, y los gritos y gemidos tocaban el corazón más endurecido. Algunos tenían semblantes tan pálidos como la palidez de la muerte. Otros se retorcían las manos llenos de angustia. Otros más cayeron de rodillas al suelo, mientras que otros tenían que ser sostenidos por sus amigos para no caer. La mayor parte del público levantaba los ojos a los cielos clamando y pidiendo misericordia de Dios. Yo, mientras los contemplaba,
Solamente podía pensar en una cosa, que ese había sido el gran día. Parecían personas despertadas por la última trompeta, saliendo de sus tumbas para compadecer al juicio final. El poder de la presencia divina nos acompañó hasta Basking Ridge, donde los arrepentidos lloraban y los salvos oraban lado a lado. El indiferentismo de muchas se transformó en asombro, y el asombro se transformó después en gozo. Alcanzó a todas las clases, edades y caracteres. La embriaguez fue abandonada por aquellos que habían estado dominados por ese vicio. Los que habían practicado cualquier acto de justicia sintieron remordimientos. Los que habían robado se vieron constreñidos a hacer restitución. Los vengativos pidieron perdón. Los pastores quedaron ligados a su pueblo mediante un vínculo más fuerte de compasión. Se inició el culto doméstico en los hogares. Como resultado, los hombres se interesaron en estudiar la palabra de Dios y a tener comunión con su Padre Celestial. Pero no fue solamente en los países populosos que la gente afluyó para oírlo. En los Estados Unidos, cuando todavía era un país nuevo, se congregaron grandes multitudes de personas que vivían lejos unos de otros en las florestas. En su diario, el famoso Benjamin Franklin dejó constancia de esas reuniones de la siguiente manera: el jueves, el reverendo Whitefield partió de nuestra ciudad acompañado de 150 personas a caballo con destino a Chester, donde predicó ante una audiencia de 7,000 personas más o menos. El viernes predicó 2 veces en Willingstown a casi 5,000 personas. El sábado en Newcastle predicó a cerca de 2,500 personas y en la tarde del mismo día en Christiana Bridge predicó a casi 3,000. El domingo en White Clay Creek predicó 2 veces, descansando media hora entre los 2 sermones dirigidos a 8,000 personas, de las cuales cerca de 3,000 había venido a caballo. La mayor parte del tiempo llovió. Sin embargo, todos los oyentes permanecieron de pie al aire libre. Cómo Dios extendió su mano para obrar prodigios por medio de su siervo se puede ver claramente en lo siguiente. De pie sobre un estrado ante la multitud, después de algunos momentos de oración en silencio, Whitefield anunció de manera solemne el texto: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de un corto silencio, se oyó un grito de horror proveniente de algún lugar entre la multitud. Uno de los predicadores allí presentes fue hasta el lugar de la ocurrencia para saber lo que había dado origen a ese grito. Cuando volvió, dijo: hermano Whitefield, estamos entre los muertos y los que están muriendo. Un alma inmortal fue llamada a la eternidad. El ángel de la destrucción está pasando sobre el auditorio. Clama en voz alta y no ceses. Entonces se anunció al público que una de las personas de la multitud había muerto. No obstante, Whitefield leyó por segunda vez el mismo texto: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Del lado donde la señora de Huntington estaba de pie, vino otro grito agudo. Nuevamente, un estremecido de horror pasó por toda la multitud cuando anunciaron que otra persona había muerto. Pero Whitefield, en vez de llenarse de pánico como los demás, suplicó la gracia del ayudador invisible y comenzó con elocuencia tremenda a prevenir del peligro a los impenitentes. Sin embargo, debemos aclarar que él no siempre era vehemente o solemne.
Nunca otro orador experimentó tantas formas de predicar como él. A pesar de su gran obra, no se puede acusar a Whitefield de buscar fama o riquezas terrenales. Sentía hambre y sed de la sencillez y sinceridad divina. Dominaba todos los intereses y los transformaba para la gloria del reino de su Señor. No congregó a su alrededor a sus convertidos para formar otra denominación, como algunos esperaban. No solamente entregaba todo su ser, sino que quería más lenguas, más cuerpos y más almas para dedicarlos al servicio del Señor Jesús. La mayor parte de sus viajes a la América del Norte los hizo a favor del orfanatorio que fundó en la colonia de Georgia. Vivía en la pobreza y se esforzaba para conseguir lo necesario para el orfanatorio. Amaba a los huérfanos con ternura y les escribía cartas, dirigiéndose a cada uno de ellos por su nombre. Para muchos de estos niños, él era el único padre y el único medio de sustento. Una gran parte de su obra evangelizadora la realizó entre los huérfanos, y casi todos ellos permanecieron siempre creyentes fieles, y unos cuantos de ellos llegaron a ser ministros del Evangelio. Whitefield no era de físico robusto. Desde su juventud sufrió casi constantemente, anhelando muchas veces partir para estar con Cristo. A la mayoría de los predicadores les es imposible predicar cuando se encuentran enfermos como él. Fue así como a los 65 años de edad, durante su 7º viaje a la América del Norte, finalizó su carrera en la tierra, una vida escondida con Cristo en Dios y derramada en un sacrificio de amor por los hombres. El día antes de fallecer, tuvo que esforzarse para poder permanecer en pie. Sin embargo, al levantarse en Exeter, ante un auditorio demasiado grande para caber dentro de ningún edificio, el poder de Dios vino sobre él y predicó como de costumbre durante 2 horas. Uno de los que asistieron dijo que su rostro brillaba como el sol. El fuego que se encendió en su corazón en el día de oración y ayuno de su separación para el ministerio ardió hasta dentro de sus huesos y nunca se apagó. Jeremías 29. Cierta vez un hombre eminente le dijo a Whitefield: no espero que Dios llame pronto al hermano para la morada eterna, pero cuando eso suceda, me regocijaré al oír su testimonio. El predicador le respondió: entonces usted va a sufrir una desilusión, puesto que voy a morir callado. La voluntad de Dios es darme tantas oportunidades para dar testimonio de Él durante mi vida, que no me serán dadas otras a la hora de mi muerte. Y su muerte fue tal como Él la predijo. Después del sermón que predicó en Exeter, fue a Newburyport para pasar la noche en la casa del pastor. Al subir al dormitorio se dio vuelta en la escalera y con la vela en la mano pronunció un breve mensaje a sus amigos que allí estaban e insistían en que predicase. A las 2 de la mañana se despertó, le faltaba la respiración y le dijo a su compañero sus últimas palabras que pronunció en la tierra: me estoy muriendo. En su entierro, las campanas de las iglesias de Newburyport doblaron y las banderas quedaron a media asta. Ministros de todas partes asistieron a sus funerales. Millares de personas no consiguieron acercarse a la puerta de la iglesia debido a la inmensa multitud. Cumpliendo su petición, fue enterrado bajo el púlpito de la iglesia. Si queremos recoger los mismos frutos de ver salvos a millares de nuestros semejantes, como lo vio Whitefield, debemos seguir su ejemplo de oración y dedicación. ¿Piensa alguien que es esta tarea demasiado grande? ¿Qué diría Jorge Whitefield, que se encuentra ahora junto a los que él llevó a Cristo, si le hiciésemos esta pregunta?